Bien, muchachos, de nueva cuenta, gracias por reconectarse. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio y vamos a pasar al siguiente tema. Voy a compartir mi presentación para seguir resolviendo el ejercicio que teníamos hasta hace un par de minutos y vamos a concluirlo. Entonces, ahí está, muchachos. Estábamos trabajando sobre este problema para resolver y encontrar la resultante del desplazamiento de este avioncito que se movió en primera instancia 200 kilómetros hacia el norte y luego 100 kilómetros hacia el noreste. Necesitamos determinar cuál fue su desplazamiento resultante, en qué dirección lo hizo, de qué tamaño fue. Para eso estamos utilizando el método del triángulo. Formamos un triángulo con nuestros vectores y nuestro desplazamiento resultante. Y estamos en el punto en que necesitamos determinar necesitemos determinar la inclinación o la dirección de ese vector resultante, de ese desplazamiento resultante, para poder definir completamente este vector. Perdón, sigo recibiendo a sus compañeros. Eso me está... Bueno, entonces, aquí necesito determinar este desplazamiento resultante y para eso habíamos dicho que este desplazamiento resultante lo debo determinar primero su magnitud y después su dirección a partir de este ángulo phi. Y entonces ya identifiqué cuál es esa dirección, esa inclinación de este vector resultante. Aquí está marcado con este color rojo, es este ángulo phi. Y veía y les decía yo que este ángulo phi pues lo debo de determinar. No lo debo ni estimar ni lo puedo determinar a partir de los datos que ya conozco. Necesito conocer un dato adicional para poderlo determinar. Y para eso me guío y me baso en este diagrama y puedo ver, perdón, que estos 90 grados que tiene de inclinación mi primer vector realmente es la suma de estos dos ángulos, de este ángulo beta y de este ángulo phi. Hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna duda con eso? Yo digo que estos 90 grados o que este ángulo beta más este ángulo phi van a ser igual a 90 grados. Pregunto, ¿está claro? ¿Se ve de dónde surge eso, muchachos? Sí. Confirmen, ¿están de acuerdo? Entonces, si está claro que este ángulo beta más este ángulo phi suma 90 grados, entonces ¿cuánto vale este ángulo phi? ¿A qué es igual? A 90 grados menos beta. Muy bien, despejo de esta ecuación de espejo beta, la paso al otro lado del cuerpo y es exactamente como dijo el compañero Munguía, me parece fue 90 grados menos beta. Y ahora sí, como nos decía la compañera hace un rato, necesito utilizar otra herramienta que se llama la ley de senos para determinar precisamente beta. Eso es lo que sí me permite la ley de senos, determinar cuánto vale este ángulo interno de este rectángulo, de este triángulo, perdón, y entonces podré determinar cuánto vale phi. Y entonces, ¿cómo expreso esa ley de senos, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Alguna idea? El seno del ángulo ese de teta sobre R. Ajá, ese es uno, sí. Pero en este caso, ya para simplificarlo, muchachos, yo tengo que ver qué es lo que quiero encontrar. Quiero encontrar beta. Identifico beta. Entonces voy a sacar la relación del seno del ángulo de beta para ahorrarme un poquito de esfuerzo. El seno del ángulo de beta. Me dice la ley de senos que si yo saco la relación del seno de uno de los ángulos internos en relación a su lado opuesto, ¿cuál sería el lado opuesto de este ángulo beta? Alfa. No, el lado, no el ángulo, el lado opuesto. Distancia. Recuerden que el lado opuesto es el que está alejado de este ángulo. Es distancia.
No sé. ¿Cuál? DR. No, fíjate que este DR está en contacto con este ángulo beta. Distancia 2. Sería D2. 45, No, 45 grados. sería el lado. El lado que está opuesto a beta es este D2. Entonces, el seno de un ángulo con respecto al lado opuesto debe ser igual al seno del otro ángulo. En este caso vamos a utilizar teta porque ya conozco el seno de teta, ya conozco el ángulo de teta, ya sé cuánto vale. Entre, ¿cuál sería su lado opuesto del ángulo teta? DR. DR, que es exactamente lo que acabamos de calcular. Y entonces, como ya conozco estos tres valores, ya conozco este, ya conozco este, ya conozco este, entonces sin problema puedo determinar que el seno de este ángulo beta, despejándolo de la ecuación anterior, va a ser igual a ¿qué? Pues voy a pasar este de 2, lo voy a pasar acá multiplicando. Me queda el desplazamiento 2, la magnitud del segundo desplazamiento, por el seno del ángulo, que ya sé cuánto vale, porque ya lo calculé y sé que vale 135 grados, es el valor de teta. Lo hice para poder calcular la magnitud, entre mi desplazamiento resultante que acabo de encontrar aquí, voy a ponerlo solamente como beta. Entonces, si sustituyo mis valores, puedo encontrar cuánto vale el seno de ese ángulo beta. Entonces, el seno de beta va a ser igual a mis 100 kilómetros, que son mi desplazamiento 2. Perdón por los números feos, pero no me ayudo mucho con el ratón. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto es el seno de 135, por favor? .707. Muy bien, gracias. 0.707. Ese es el seno de 135, dividido entre el resultante, que es este que encontré aquí, 279.785. 785 kilómetros. Y entonces aquí los kilómetros pues, se reducen. Y si hago la operación de 100 por 770.707 me da 70.7 entre 279 279.785. Entonces el seno de beta va a ser igual. Aquí alguien me dice cuánto es la operación, esta operación, muchachos. 70.7 entre 279.785. ¿A qué es igual esto? 0.252. 252, gracias. Pero ese es el seno de beta. Y a mí no me interesa cuánto vale el seno de beta. A mí lo que me interesa es cuánto vale beta. Entonces, ¿qué debo de hacer? Reemplazaron la primera ecuación que hicimos. Antes de eso, lo que tengo ahorita es el seno de beta y lo que necesito es el ángulo. ¿Cómo lo paso a hacer un ángulo? Esto nada más es el seno. Es poniendo el seno opuesto al seno menos 1, ¿no? Así es, sacando la función inversa que es el seno a la menos 1 en su calculadora, así dice, seno a la menos 1, utilizas shift y por la segunda función y el seno a la menos 1 de esta cantidad que es 0.252. ¿Alguien me dice cuánto es el seno a la menos 1 de 0.252? 14.59. 14.59, gracias. Y eso ya es un ángulo, 14.59 grados. Y entonces ya encontré cuánto vale este ángulo beta y efectivamente entonces, ahora sí, como decían hace un momento, puedo encontrar este ángulo phi, porque phi va a ser exactamente igual a 90 grados menos beta que acabo de encontrar de 14.59 grados. ¿Y cuánto me da eso, muchachos?
Ayúdenme con sus calculadoras, por favor. ¿90 menos 14.59? 75.41. 75.41. Gracias. 75.41 grados. Y este es mi valor de phi. Y entonces ya encontré también mi valor de phi. Entonces estoy listo ya, tengo mi desplazamiento resultante completo. Solamente me resta expresarlo como dije en principio, en forma de vector. Es decir que mi desplazamiento resultante, que es un vector, es igual a su magnitud que calculé aquí, 79.785 kilómetros con un ángulo de 75.41 grados, que es el valor que determiné para el ángulo phi. Y este ya va a ser mi vector resultante, mi vector suma, o el desplazamiento resultante que hizo el avión que viajó en primera instancia 100 kilómetros al norte, perdón, 200 kilómetros al norte y después 100 kilómetros al noreste. Entonces ese avión se desplazó realmente 279, casi 280 kilómetros en una dirección de 75.41 grados. Así es como leo este resultado. Muchachos, preguntas, dudas. No, maestro. ¿Se entendió? ¿Quedó más oscuro que antes? Díganme. Se entendió, profe. Coméntenme. ¿Sí se entendió? Sí, se entendió. Sí. Perfecto, porque lo vamos a estar usando más adelante, muchachos. Y esto es básico para todas las físicas. Si ustedes entienden bien esto, van a tener un dolor de cabeza menos más adelante. Gracias. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario, antes de pasar a lo que sigue. Tenemos buen tiempo todavía para revisar el siguiente tema. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, maestro, sin dudas. No. Bien, gracias. Voy entonces a dejar de compartir esto. Y voy a pasar a otra presentación en donde tengo el tema del día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a ver, aquí se me barrió, no acabé de actualizar esto, pero el día de hoy lo que vamos a ver es el producto de vectores. Este producto de vectores vamos a ver que lo podemos realizar por un escalar o puede ser entre vectores. Es decir, cuando yo quiero multiplicar, hacer el producto de un vector, lo puedo multiplicar contra un escalar o lo puedo multiplicar contra otro vector. Yo puedo multiplicar dos vectores entre sí o puedo multiplicar un vector por un escalar, y aquí tengo ese detalle. Entonces, si quisiera yo encontrar el producto de dos vectores, o más bien, el producto de vectores se puede dividir en dos grandes partes. Primero, yo puedo multiplicar un vector, que es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, por un escalar, que es decir, multiplicarlo por un número, y entonces voy a afectar este vector de cierta manera. Esa es una forma en que puedo hacer un producto de vectores, multiplicarlo por un escalar. Si alguien se acuerda, muchachos, ¿qué es un escalar? Muchachos, ¿alguien se acuerda? ¿Tienen una idea? Ya los mencionamos en clases pasadas, que es una cantidad escalar. ¿Alguna idea? Que lleva dirección y magnitud.
precisamente la cantidad vectorial, las que estamos trabajando ahorita. La escalar es la que es diferente. A ver si recuerdan. Es una cantidad que se determina con un número y con unidades. Así es, gracias, Diana. Efectivamente, una cantidad escalar es aquella que solamente requiere para definirla un número y una unidad. Con eso es suficiente para considerar, perdón, para considerar una cantidad escalar. Gracias, Diana. Entonces, una cantidad escalar es aquella que podemos sumar, multiplicado, dividir con reglas del álgebra normal. Esto que estamos haciendo son reglas del álgebra vectorial. Entonces, finalmente un escalar es un número o una cantidad que nada más requiere un número y una unidad. Entonces, muchachos, un escalar, al ser un número, puede tener ciertas características. Entonces, un número puede tener esta característica que está marcada aquí, puede ser mayor que 1. Un número puede ser menor que 1. En este caso, primero digo mayor que 1. Puede ser menor que 1. Perdón, aquí cometí una equivocación. Menor que 0. No menor que 1. Este es menor que 0. O puede estar entre 0 y 1. Son tres grandes rangos en los que podemos dividir cualquier número. O sea, un número puede ser mayor que 1, quiere decir que es un número positivo. Menor que 0, quiere decir que es un número negativo. Y entre 0 y 1, pues que es una parte decimal, una fracción de un número de la unidad. Entonces, entre 0 y 1 caen todas las fracciones de la unidad. Menor que 0 son los números negativos y mayor que 1 sería mayor o igual que 1, son los números positivos. Entonces, esos son los tres casos en que puedo tener un escalar, puede estar entre todos estos tipos. ¿Cómo represento eso? Pues voy a suponer que este número se llama n, y entonces n debe ser mayor o igual que 1. Eso de esa manera lo expreso matemáticamente. Cuando el número es menor que 0, pues tengo que escribir que n es menor que 0. Y si está entre 0 y 1, pues entonces n debe ser mayor que 0 y debe ser menor que 1. Y es simplemente una forma de escribir, de notar lo mismo. Este es un 0, y entonces n va a ser mayor que 0, pero va a ser menor que 1. Bien, entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. ¿No? Bien, entonces lo que tengo a la derecha, muchachos, son vectores. Son vectores que tengo aquí dibujados que pues tienen una cierta magnitud, una dirección y un sentido. Vamos a tratar de ver su magnitud, de estimarla, por ejemplo, así. Yo tengo este vector, muchachos, tiene esta dirección, y aquí lo que hice son la división de sus unidades. Yo preguntaría, ¿cuántas unidades tiene este vector? Muchachos, ¿alguna idea? 4. 4, ¿no? Lo que estoy viendo es que aquí tengo una primera parte del vector, una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces, este vector tiene 4 unidades, efectivamente. Tiene 4 unidades, muy bien. Esa es su magnitud. 4 unidades. ¿Qué son esas unidades? Pueden ser lo que quieran. Metros, kilómetros, metros por segundo, cualquier unidad que sea de una cantidad vectorial. Entonces, ahorita le vamos a llamar simplemente son 4 unidades. Y entonces, muchachos, si este vector yo le doy un nombre, por ejemplo, es el vector, voy a llamar el vector 1. ¿Cómo expreso este vector 1 en forma polar, en la forma de un vector que tiene magnitud, dirección y sentido? ¿A qué será igual este vector 1? ¿Alguna idea, muchachos? Díganme.
Cualquiera puede ser, no necesitan ser todos. No, no sé, profe. ¿No hay idea? Es lo que hemos estado trabajando los últimos días, muchachos. Tengo un vector de 4 unidades en esta dirección. Para empezar, ¿cuál es esta dirección, el que marca la punta de flecha de este vector? ¿Qué ángulo es? 0. 0 grados. Ok. ¿Cuál es la magnitud de este vector? ¿Cuántas unidades tiene? 4. 4. 4. Un vector lo debo de representar con su magnitud y su dirección. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo expreso este vector 1? Si lo tengo que expresar con su magnitud y su dirección. ¿A qué será igual? Son 4 unidades a 0 grados. Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien. Este vector 1 tiene 4 unidades, que es su magnitud, con una dirección de 0 grados, que esa es exactamente su dirección, porque está horizontalmente y está además hacia el lado derecho. Eso me da 0 grados. Entonces ya determiné cuánto vale este vector 1. Y entonces el día de hoy me interesa saber qué pasa cuando yo multiplico este vector 1 por una cantidad escalar, es decir, por un número mayor que 1, por un número menor que 0, por un número que esté entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo pregunto, si lo que hago es multiplicar, por ejemplo, este vector 1 por un escalar que es el número 5. ¿A qué será igual 5 por B1? ¿Alguien tiene una idea? Multiplicar toda la cantidad por 5. Ajá, está bien esa idea, bien. ¿Alguien tiene una idea más? Cualquier idea es buena, muchachos, no se limiten. Lo que dijo su compañera está bien. ¿Alguien tiene una idea adicional? ¿Alguien la quiere complementar? ¿No más ideas? Bien, vamos a quedarnos entonces con la idea de la compañera. Me dice que es multiplicar toda esta cantidad por 5. Efectivamente, yo tengo que multiplicar esta cantidad por 5. Es decir, multiplicar 5 por este vector que es 4 unidades. Voy a sustituir. En vez de B1 voy a poner su notación, 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Y entonces, cuando hago eso, muchachos, hay que ver qué es lo que pasa. Efectivamente, yo puedo multiplicar y debo de hacerlo, debo de multiplicar este número por esta magnitud del vector. Los tengo que multiplicar. Y entonces, cuando yo multiplico 5 por 4 unidades, ¿cuánto me da? 20. 20. Entonces, 5 veces B1 va a ser igual a 20 unidades. 5 por 4, 20 unidades. Y es todo lo que tengo que hacer. El ángulo no se va a afectar, la dirección y el sentido de este vector se va a mantener, porque el ángulo va a seguir siendo de 0 grados. Entonces, cuando yo tengo 5 veces B1, o multiplico el vector B1 por 5, voy a tener otro vector. Voy a dibujar aquí. Voy a suponer que este es 5 veces B1, pero que tiene esta misma dirección, pero que tiene aquí 20 unidades. Bueno, no me van a salir, pero voy a suponer que aquí tiene 20 unidades. Entonces pregunto, muchachos, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar o un número que es mayor que la unidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con este vector? ¿Cómo es este vector con respecto a este vector? Muchachos, no los escucho. Sin miedo. Muchachos.
¿Alguna idea? Si no hay idea, también diga no hay idea. No hay idea. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Tengo un vector de 4 unidades. Es así, de 4 unidades. Aquí lo hice más chiquito porque no lo puedo dibujar del tamaño que le correspondería si lo comparo con este. Pero este vector tiene 20 unidades. Es claro que este vector tiene 5 veces la magnitud que este. Este tenía 4 unidades. El nuevo vector tiene 20 unidades de magnitud. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por una cantidad mayor que la unidad? Es pregunta, muchachos. ¿Es más grande el vector resultante? Así es, muy bien, gracias, Mundial. Efectivamente es más grande. Lo que hago es hacer que el vector se haga más grande y ese es el efecto de multiplicarlo por un número mayor que la unidad. Voy a hacer que ese vector se haga más grande en magnitud, pero su dirección y su sentido se va a conservar. Ese no se va a alterar, solamente se va a hacer más grande en magnitud. ¿Sí está claro, muchachos? ¿O hacemos otro ejemplo? Otro ejemplo. Bien, vamos a poner este que tengo yo aquí, muchachos. Tengo este vector azul ahora. Este vector tiene ¿cuántas unidades? 2. 3. 3, ¿no? 3. 1, 2, 3 unidades. Les decía, estas unidades pueden ser cualquier cosa, pueden ser metros, kilómetros, cualquier cantidad vectorial, desde luego, metros por segundo cuadrado, newtons, cualquier cantidad vectorial. Vamos a llamarle que este es el vector B2. Y díganme, ¿cómo puedo expresar este vector B2 en forma polar con su magnitud y su dirección? ¿A qué será igual? Así como lo hicimos arriba. A 3 unidades con un ángulo de 0. Muy bien, gracias. 3 unidades con un ángulo de 0. Gracias, Diana. Con un ángulo de 0 grados. 3 unidades es su magnitud, el ángulo de 0 grados es su dirección, y ahí también me da su sentido. Y entonces, resulta que yo voy a tener que calcular, en este caso, cuánto vale el doble, es decir, 2 veces B2, ¿a qué será igual? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar el número 2 por el vector 2, que es de 3 unidades, con un ángulo de 0 grados. Para hacer esa operación, lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 3. Esto me va a dar que 2 veces el vector B2 va a ser igual a 2 por 3, 6 unidades, con un ángulo de 0 grados. Recordando que lo único que voy a hacer cuando multiplico por un escalar un vector mayor que 1, es afectar la magnitud de ese vector, y esta va a ser el resultado de 2 veces el vector B2. ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profesor, el 2 ¿cómo le digo? O sea, ya está predeterminado el 2. Y en este caso yo te dije que era 2 veces el vector B2. Te puedo decir que son 100, o que son 500, o que son 300 veces el vector B2, o cualquier número mayor que 1, porque estamos viendo el caso de que estoy multiplicando por un escalar mayor que 1. Ese es un dato que yo te doy. Ok, gracias. En este caso te digo, es el doble. En el primero era el quíntuple o 5 veces el vector B1. En el segundo caso es el doble del vector B2. Entonces, si ya no hay duda con eso, muchachos, voy al siguiente caso. Tengo que multiplicar. Bueno, me voy a saltar. Voy a ver el tercer caso entre un número entre 0 y 1. Voy a ver que tengo este vector, por ejemplo, otra vez este vector tiene 4 unidades. Para distinguirlo voy a decir que este vector es el vector B3. Y muchachos, ¿cómo expreso este vector en forma polar? ¿Cómo lo expreso?
Otra vez. Aquí es igual B3. Este es B3. Aquí es A 4 unidades Ajá. con un ángulo de 0. Bien, gracias. En este caso B3 es un vector de 4 unidades, efectivamente, con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Pues porque está horizontalmente en el eje, en el sentido positivo del eje X, pues son 0 grados y 4 unidades porque ahí vemos su dimensión. Y entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo que multiplicar para ahora por un número entre 0 y 1 para ver qué sucede cuando pasa eso. En este caso voy a multiplicar por un número, vamos a ver, la mitad entre 0 y 1 es 0.5 o un medio. Entonces voy a multiplicar, voy a encontrar cuánto vale 0.5 veces el vector de 3. ¿A qué será igual eso, muchachos? ¿Alguna idea? 1.5. Perdón, 2. A 2, ¿no? O sea, multiplicar 0.5 por el valor del vector B2, que es 4 unidades, con un ángulo de 0 grados. Y entonces, de la misma manera que en el caso anterior, lo único que voy a afectar es la magnitud. 0.5 por 4 me queda 0.5. El vector B2 va a ser igual a 2 unidades. un ángulo 0 grados. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando multiplico un vector por una cantidad entre 0 y 1? ¿Qué pasó? Se hace menor. Se hace menor, se hace un vector más pequeñito. Y si yo lo trazara, por ejemplo, sería este. Este sería mi vector 0.5 veces de 3. O sea, es un vector que tiene la misma dirección y sentido, pero que ahora tiene solamente 2 unidades de magnitud y arriba antes tenía 4. Entonces se reduce su magnitud. Solamente su magnitud, su dirección y su sentido no cambian, no se afectan. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Gracias. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando yo multiplico por un número menor que 1 y vamos a escoger primero la unidad. ¿Qué pasa si yo tengo este vector, muchachos? Voy a dibujarlo aquí. Otra vez este vector B3. Este vector B3 tiene 4 unidades con un ángulo de 0. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por 1? Si yo quisiera saber cuánto vale menos 1 por B3. ¿Alguna idea qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo debo hacer eso? La magnitud lo convierte en negativo. La magnitud lo convierte en negativo. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacerlo. Esto es menos 1 por el vector B3. ¿Cuánto vale el vector B3? Dijimos 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Efectivamente, bueno, primero voy a calcular cómo se afecta la magnitud. Este 1 lo voy a multiplicar por esta cantidad, por la magnitud del vector. Entonces me quedan 4. Pero aquí tengo un signo negativo. Este signo negativo sí me va a afectar a este ángulo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Este signo negativo me hace que yo tenga que sumar 180 grados a este ángulo. Y entonces me queda que menos 1 por el vector B3 va a ser igual a la magnitud de 1 por 4 unidades, con un ángulo de ¿cuánto, muchachos? Si le tengo que sumar 180 grados, ¿cuánto me da? 180. 180. 180 grados. Y ahí está. Entonces,
Si se dan cuenta, esto que tengo aquí representado, un vector de 4 unidades con un ángulo de 180 grados, es ahora un vector así. ¿Qué pasó con ese vector, muchachos? Cambió de dirección. Cambió de dirección. Bueno, estrictamente no de dirección, cambió de sentido. Sigue siendo horizontal, que esa es la dirección, pero ahora en lugar de ir en el sentido positivo del eje X, va en el sentido negativo. Entonces, cambió de sentido. Sigue siendo la misma dirección que es el eje horizontal, pero cambió de sentido. Y cambiar de sentido significa girar 180 grados, es decir, ir al lado contrario. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando yo multiplico por un número negativo, un vector cambia de sentido. El negativo me hace que cambie de sentido, pero además el número que esté acompañando al negativo también me puede afectar la magnitud. Porque si yo multiplicara no por -1, sino multiplicara por -5, por ejemplo, entonces tendría que sacar que -5 por 4 me daría un vector de 20 unidades, pero en la dirección contraria. Bien, muchachos, se va a acabar la sesión, nos queda escasamente un minuto. No me da tiempo a hacer más ejercicios, pero bueno, retomamos esto en la siguiente sesión y vemos producto escalar y vectorial y resta de vectores, y por eso yo creo que estamos concluyendo esta parte de vectores, que es la base para lo que vamos a ver en los siguientes temas. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a poner un ejercicio, voy a dejar un ejercicio en relación a esto para que vayan practicándolo y traigan sus dudas en la siguiente sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? No. Profe. Hasta ahorita vamos entendiendo esta parte. Sí. Bien, les subo el video en cuanto pueda, no tengo oportunidad, en cuanto pueda les subo el video anterior y y les pongo el ejercicio para que lo practiquen. Se va a acabar la sesión, muchachos, les agradezco mucho su asistencia, no olviden registrar su asistencia del día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, igualmente.